estimados colegas, docentes, directivos, compañeros todos, una vez más en este encuentro a través de Corefo para compartir algunas reflexiones en torno a una fiesta nacional que se avecina mañana, el día central, y reflexionar también respecto a las implicancias de esta celebración para los peruanos y para la educación en la que estamos también nosotros implicados como docentes y ciudadanos principalmente. Para iniciar esta actividad, en principio, algunas pautas. Pedimos silenciar los micrófonos. Tienes la posibilidad de plantear algún comentario, una pregunta por el chat. Esta sesión será grabada para poderla revisar en otro momento. Y también te recomendamos tener a mano una libreta para que apuntes tus ideas y que luego las podamos compartir vía este medio que Corefo nos lo brinda. Hoy nos convoca justamente este tema y esta reflexión. Valores, civismo y fiestas patrias. ¿Tienen que ver, están vinculados o son aspectos independientes? Desde nuestra perspectiva creemos que esto están muy articulados y justamente es asunto de no solamente de reflexión como ciudadanos, sino también de tema que puede ser revisado en las aulas con nuestros estudiantes, en este momento a través de nuestras aulas no presenciales. Quisiera que leamos con atención estos textos muy diversos de distintas partes, fundamentalmente de América Latina, y que podamos descubrir qué hay detrás de estos textos, de estas expresiones reales, todas ellas reales. Por ejemplo, lo que ha acontecido en Trujillo recientemente, el 26 de julio, fue una noticia en Andina. El diario El Tiempo de Argentina publicó este aviso que fuera ubicado en uno de los ascensores de un condominio. El 26 de julio, el diario El Peruano también hizo una publicación respecto a los 656 casos vinculados con presuntos actos de corrupción que fueron cometidos durante el estado de emergencia establecido por el gobierno con el propósito de frenar el avance del COVID-19. El 8 de junio, el diario La Nación publica una, uh, una conclusión de una persona con ascendencia en la comunidad donde señala que finalmente los más oprimidos son los no blancos y los pobres. Un joven adolescente también de una comunidad argentina llamado Brian Landriel textualmente señala que me discriminan por mi ropa deportiva y por el barrio del que vengo. Así también UNESCO hizo una publicación sobre hallazgos en unas escuelas en Sao Paulo, Brasil, y pudieron determinar que era más probable que los maestros de matemáticas del octavo grado
dieran una mejor calificación a estudiantes blancos que a sus compañeros negros, no obstante tener los méritos suficientes para alcanzar una calificación también válida. Entonces, estas experiencias reales, estos testimonios reales, nos están planteando una pregunta. Y ¿cuáles son estos valores cívicos, ético-morales que están exponiéndose y presentándose en estos hechos? ¿O cuáles serían esos valores no ausentes que desde una ciudadanía activa, desde el bien común, estarían ausentes o en todo caso están siendo vulnerados? La Defensoría del Pueblo hizo un informe en el año 2017 y esta fue la infografía que presentó respecto al reporte o a un reporte sobre la corrupción en el Perú. La radiografía de la corrupción en el Perú, así se denominó ese informe, al cual podemos acceder a través de la web. Destaqué este extracto del defensor del pueblo de aquel entonces, Walter Gutiérrez Camacho, que decía que la corrupción de nuestro tiempo, globalizada y en contubernio con el sector privado, se ha convertido en una de las principales amenazas de la democracia y la gobernabilidad, en la medida que su accionar afecta los derechos humanos de millones de personas. También extraje otra idea que señala que ese dinero que la corrupción vulnera o esos recursos que la corrupción vulnera servirían para alimentar largamente a todos los pobres de nuestro país. Como la corrupción ese dinero se lo lleva, por lo tanto no es posible atender las necesidades de alimentación de los más pobres de nuestro país. En esta perspectiva entonces de cómo la corrupción puede atentar contra el derecho de millones de personas, que puede atentar contra el bienestar de las personas, de los nuestros, porque estamos hablando del caso Perú, algunos datos que pueden eh, precisar y dibujar mucho más lo que esto implica. Por ejemplo, se dice a través de este informe que 10 millones de dólares es lo que pierde el Perú diariamente por temas de corrupción. 10 millones de dólares al día. 10 millones al día, más aún en este contexto, yo me preguntaba, ¿cuántas plantas de oxígeno podríamos instalar en el Perú con 10 millones de dólares al día que se pierden por la corrupción? ¿Cuántos centros hospitalarios bien equipados? ¿Cuánto personal de salud, educación, los distintos servicios? ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Qué calidad podríamos brindar a través de los servicios públicos invirtiendo todos los días 10 millones de dólares? Otro dato que llama la atención es que más de 3.600 millones de dólares anuales gasta el país
por cuestiones de la corrupción. 3.600 millones de dólares. Con estos fondos podríamos seguir manteniendo estas situaciones de pobreza y extrema pobreza, o esta es causa y explicación también de esta situación de injusticia. ¿Cuánto equivale en términos del presupuesto la corrupción en el Perú? Cerca del 10% del presupuesto. Quiere decir que finalmente quienes tenemos que asumir el costo de la corrupción también somos los ciudadanos, ¿sí? ¿Cuántas investigaciones hay por corrupción? Bueno, esto al 31 de diciembre de 2016, 32.925 casos registrados oficialmente en la justicia de nuestro país como casos de corrupción. Si hablamos de regiones con mayores casos de corrupción, Lima encabeza la lista, seguida de Ancash, de Junín, con menos expedientes por este flagelo, pero no por eso significaría que hubieran menos casos, sino expedientes oficiales registrados, el Callao, Huancavelica y Madre de Dios. Datos que fueron reportados por la CNN Latinoamérica en mayo 2017. También me interesó mostrarles hoy, y a nivel de instituciones, cuáles son aquellas que están muy afectadas por la corrupción. Ese mismo informe a la CNN Latinoamérica señalaba que las primeras instituciones afectadas por la corrupción en nuestro país al 2017 eran las municipalidades distritales, seguidas de las provinciales. La Policía Nacional del Perú estaba entre la tercera institución afectada por corrupción, los gobiernos regionales, los ministerios del Estado, las instituciones de educación básica estaban en la lista en el 2017, luego las de educación superior, organismos autónomos, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, el Congreso y un sinfín no se precisaba. Preguntaríamos, ¿y esto ha cambiado al 2020? ¿O es que lo que ha cambiado es el redibujo de las gráficas, pero se mantienen las mismas instituciones afectadas por la corrupción? También, cierto que estamos a puertas de celebrar 200 años de vida independiente políticamente, pero también es bueno no perder ni dejar de tener memoria histórica. Y esta imagen que muestro es una imagen que debemos de no olvidar, pero es una imagen que nos tiene que no solamente convocar a la indignación, al rechazo, sino también al cambio y a la transformación de un conjunto de prácticas de las personas, ¿sí? En las distintas o en los distintos espacios y ámbitos de nuestra actuación. Sobre el costo de la corrupción, pero ya en el año 2019, porque fui buscando y cómo evolucionó este tema, decía el contralor Nelson Schack, el contralor actual, que la corrupción le costaba al país alrededor de 17.000 millones de soles al año. Ya datos del 2019. En relación a lo anterior que les presenté del 2017, seguía siendo altísimo el costo de la corrupción para los peruanos.
que esta actividad estaba más asociada a la contratación de servicios y obras donde se suele inflar los precios. Es decir, la corrupción estaba asociada al ámbito público en los sobrecostos de los servicios y o bienes. Y que las coimas no salen de las utilidades de las empresas. Las coimas no afectan a las empresas. Las empresas generan un sobrecosto en las obras que realizan y con ese sobrecosto se costea la corrupción. En el 2016, según el mismo defensor, y está corroborando la información del Contralor, el costo de la corrupción en el Perú pues significaba el 10% del presupuesto público nacional, lo que corrobora una vez más la información que se está presentando. Y respecto a nivel mundial y a nivel de América Latina, el Perú está entre los 50 países más corruptos. Y a nivel de América Latina o de Latinoamérica estamos en el puesto 7 como país corrupto, junto al Brasil, El Salvador, por debajo de Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina, Panamá y Colombia. O sea, por debajo de nosotros está Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina, Panamá y Colombia. Nosotros nos ubicamos en el puesto 7 en noviembre 2019 y a nivel mundial en el puesto 50 o entre los 50 países, los primeros 50 países más corruptos del mundo, como Argelia, Armenia, Brasil, Costa de Marfil, Egipto, El Salvador, Zambia. Busqué información actualizada, reciente, sobre y cómo estamos respecto a qué valores perciben los ciudadanos peruanos, varones, mujeres, respecto a los que practicamos, porque si la corrupción va a ser ya no solamente un tema de investigación, de análisis, y nos vamos a conformar como una realidad permanente, o es que eso se puede modificar, se puede transformar, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, Ipsos, esta entidad que se encarga de realizar, por ejemplo, estudios, encuestas a nivel de grupos poblacionales representativos, hizo esta encuesta por encargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, justamente en el marco del Bicentenario. Y la pregunta que se hizo fue, ¿qué valores practicamos los peruanos rumbos al Bicentenario, próximos a cumplir estos 200 años de vida independiente, pero independiente de qué? El objetivo fue identificar justamente las percepciones y actitudes de peruanos y peruanas hacia ciertos valores y hacia ciertas acciones. Se hizo entrevistas personales en hogares. Los informantes fueron varones, mujeres mayores de 18 años de distintos sectores socioeconómicos de Lima metropolitana y de 16 ciudades del país en el ámbito urbano. Dos datos que he destacado en esta diapositiva. Por un lado, que 1 de cada 3 de los encuestados señala que los peruanos no practicamos ningún valor cívico, valor ético, moral, asociados, siempre estos valores asociados a lo que implica el bien común, el bienestar de todos, lo que implica la ciudadanía activa. Y por otro lado, 5 o 1 de cada 5 de estos informantes encuestados señalaba
que los peruanos sí practicamos acciones como hacer bien las cosas. ¿Eh? 1 de cada 5 señalaba esta percepción de que los peruanos sí practicábamos cosas como hacerlas bien, ¿no? Al otro lado, 1 de 3 que los peruanos no practicábamos valores cívicos, valores ético-morales vinculados al bien común. Cuando se le preguntó a los encuestados qué valores practicarías en tu barrio, estos fueron los resultados. En promedio, tanto a nivel de Lima como de las regiones del país, el promedio 26% de estos encuestados señalaba que le gustaría practicar en su barrio respetar a todos por igual. Un 24% trabajar juntos por un futuro mejor, es decir, ese sentido es, practicarías. La pregunta es en infinitivo, no dice practicas. Entonces, lo que quisiera, lo que querría hacer, ¿sí? Cuidar el entorno y la naturaleza, resolver problemas sin violencia, esforzarse por hacer bien las cosas, ser honesto, confiar en los demás, ponerse en el lugar del otro. Ninguna no señala ningún valor. 18% de los encuestados no sabe, no logra identificar qué valor practicaría 5% de esos encuestados. Eh, Identificando este primer valor que quisiera practicar en el barrio de respetar a todos por igual, si se analiza a nivel de Lima y de las otras regiones de donde procedían los encuestados, el 19% de esos encuestados limeños señaló respetar a todos por igual como el valor más importante para ser mejores peruanos. Y a nivel de las regiones lo consideró el 13%. ¿Qué valores debemos poner en práctica los peruanos para ser mejores ciudadanos? No es que qué valores ponemos en práctica. Ahí quiero yo enfatizar que está pensado en el deseo, en lo que sería posible, pero no en lo que estamos haciendo. Entonces, en ese esfuerzo de querer lo que deberíamos hacer para ser mejores ciudadanos, resalta el tema de la honestidad. El 28% de estos encuestados, tanto a nivel de Lima como de las otras regiones, señalan ser honesto, respetar a todos por igual, seguido, trabajar juntos, resolver los problemas sin violencia, cuidar el entorno y la naturaleza, esforzarse por hacer bien las cosas, ponerse en el lugar del otro, confiar en los demás. Entonces, lo que debemos de poner en práctica, lo que nos urge poner en práctica para estos encuestados es la honestidad. Entonces, la honestidad se destaca como un valor importante y urgente en el Perú por la percepción de los que participaron en esta encuesta. Al preguntar por las 3 acciones que pondrían en práctica los peruanos para que nuestro país sea mejor, surgen no discriminar ni excluir al que es o piensa diferente, ser más solidarios y ponerse de acuerdo a través del diálogo. Entonces, consideran que debemos de ser honestos, que necesitamos poner en práctica el no discriminar ni excluir
a aquel que piensa diferente o que es diferente a mí. Exigen, demandan, plantean que necesitamos ser más solidarios y para acordar, concertar, hacerlo a través del diálogo, no de la fuerza, no de la violencia. También la encuesta planteó lo que deberíamos de modificar, ¿sí? Y sin embargo, la opción rechazar la cultura del más vivo, entre las alternativas que hubo, fue, fue una de las alternativas menos mencionadas, menos señaladas. Eso estaba indicando algo. Estaba indicando que incluso el ser honestos como un deseo, un deber ser de la práctica de los peruanos para mejores ciudadanos, no se estaba entendiendo que esa cultura del más vivo y rechazar esa cultura del más vivo también involucra ser parte de ser honesto, ¿sí? No, no fue identificada, no fue valorada en en esta encuesta por los encuestados. Y si nosotros analizamos qué es la cultura del vivo, la cultura del vivo es aquella que está en contra de la honestidad. De allí surgió eh, qué era lo más urgente entonces que hemos de promover y que tendríamos que trabajar intensamente desde nuestro ámbito, las instituciones educativas, básica, regular, las distintas modalidades, la superior, pedagógica, tecnológica, universitaria. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar con mucha fuerza? En el, entonces Ipsos en el 2020 señala que hemos de trabajar con suma urgencia, ser honestos y resolver problemas sin violencia. Como lo contrario, como el cuestionamiento y la reacción a lo que acontece todos los días en nuestro país. Ser honestos y resolver los problemas sin usar la violencia, el imperio de la fuerza, el autoritarismo, la prepotencia, como acciones que conjugan valores que se deberían practicar con mucha urgencia. En el 2017 también se hizo una encuesta similar y allí se destacó, por ejemplo, que se reconocía que los peruanos éramos solidarios, éramos creativos y que éramos muy patriotas, pero éramos poco honestos. También, de esa misma forma, cuando se le preguntó sobre qué valores éticos, morales, ciudadanos se practicaban menos, señalaron que no practicábamos la honestidad ya en el 2017, que éramos muy poco disciplinados y que no practicábamos el respeto al otro, el respeto al entorno, pero fundamentalmente el respeto al otro diferente. La pregunta es, ¿estamos cambiando esto o sigue siendo un desafío, una aspiración, un deber ser? Y haciendo un comparativo entre
una sociedad incívica y una sociedad cívica. Una sociedad incívica se caracteriza porque sus miembros reconocen que hay normas, hay pautas de orden público, de, para asegurar una convivencia sana, saludable, que estos marcos normativos de convivencia están vigentes, pero no se le reconoce. Es decir, sabemos que existe, que están vigentes, pero no se las reconoce. Lo que hacemos en una sociedad incívica es que las normas de convivencia las reaplicamos, las remodificamos a los intereses inmediatos, las ajusto y las adecuo a mis intereses de grupo o a mis intereses personales, pero no a la necesidad del bien común, que es una lorna aquel que cumple las normas. Por eso hay que ser mucho más vivo, ¿eh? Para sacarle la vuelta a las normas. Eso significa que sí sabemos que existen, pero no las reconozco. Por ejemplo, que es la autoridad que no abusa pierde autoridad. Entonces la autoridad que violenta, la autoridad que utiliza la fuerza, ese sí que es una buena autoridad. Transitar de la sociedad incívica a la sociedad cívica implica integridad moral de sus miembros. Y cuando aludimos a integridad significa aquello que no está fragmentado, que no está roto, que no está quebrado, que es unitario, que es completo. Y la integridad moral es opuesta o se opone a la corrupción. La sociedad cívica se caracteriza porque su ciudadanía es activa, es proactiva, es propositiva, reconoce las normas, sabe que existen, son vigentes y hace uso de ellas, pero no sacrificando su bienestar personal, sino conjugando su bienestar personal con el bienestar de los demás. Es lo que también se le conoce como la solidaridad activa. Pero este tipo de actuación social no solo está relacionada con el entorno eh, social, es decir, con la dinámica social, sino también es la relación que establece con el entorno natural. De ahí que una sociedad cívica se caracteriza por su comportamiento ético, por su ética ecológica, de cuidado, de protección del ambiente como un derecho de todos. Y en este contexto que estamos hoy, cuando aludimos a que tú te cuidas porque a mí me cuidas. Entonces, ¿cómo poder o qué tenemos que trabajar desde el ámbito educativo, desde nuestras instituciones, para cada vez más transitar de una sociedad incívica a una sociedad cívica,
a una ciudadanía más activa. Y aquí recordar los pilares de Jacques Delors respecto a cómo hacer, cómo trabajar la educación. Una educación más integral, una educación más holística, en este marco de generar y promover el desarrollo de personas idóneas, competentes, no que compitan con otros, sino competentes consigo mismas, ¿verdad? Que sean capaces de desempeñarse con idoneidad en los múltiples entornos en que interactúan. Y es mencionar los 4 pilares del aprendizaje de Jacques Delors o de la educación de Jacques Delors, que además se desarrolla a lo largo de toda la vida. Entonces, educar, trabajar en el tema de una ciudadanía activa, de una sociedad cívica, de un colectivo social que pueda, eh, desde su diversidad, generar procesos de desarrollo y promoción de bienestar común, implicará que desde nuestras instituciones y organizaciones educativas también promovamos este desarrollo integral. ¿Sí? Aprender a saber, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, que es el que amalgama, ya vincula, articula, integra estos múltiples saberes. Por otro lado, también destacar que los valores cívicos, los valores éticos, hacen valiosas a las personas que lo muestran en sus actos cotidianos. Entonces los valores nos dan valía, los valores cívicos, los valores éticos, orientados al bien común. Todos tenemos valores, no es que no hayan valores. La pregunta sería, ¿cuáles son estos valores suyos? ¿Cuáles son mis valores? Un valor que hoy se destaca mucho es el valor de la exhibición. Entonces, yo todo publico en Facebook. Publico lo que como, publico el cumpleaños, publico la graduación, publico, es la exhibición a tal punto que ya no interesa en muchos casos inclusive la integridad y el cuidado de las personas. Publico el accidente, pero no voy a ayudar. No me pongo al servicio para ver cómo colaboro, sino ya publiqué la foto del accidente, del accidentado, y si puedo tomarle la foto de las heridas y de su dolor, también lo publico. Entonces, un valor que está muy fuerte ahora es el exhibicionismo. Y eso hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, estamos aludiendo a estos valores cívicos, a estos valores éticos que son capaces de poder promover y propiciar una convivencia sana, una convivencia humana sobre la base del respeto, respeto a las diferencias, respeto a la dignidad de las personas, ¿sí? Y también trabajar e impulsar el bien común. Difícil pero necesario si queremos pervivir como especie humana. También hemos de tener en cuenta que para trabajar estos tipos de valores, hemos de considerar que hay distintos tipos de conocimiento, pero este tema, esta cuestión de los valores cívicos, de los valores éticos, tienen que transversalizar estos tipos de conocimiento. Tenemos que pasar de un conocimiento conceptual, tenemos que pasar a un conocimiento procedimental, al hacer uso de, al ejercicio de,
a la capacidad de autorregular mis propias actuaciones para generar mejoras permanentes, continuas. Entonces, cuando trabajemos esto en la escuela, en la institución, en el aula, en la interacción con el estudiante, no olvidemos que este es un asunto que ha de transitar desde los tipos de conocimiento simples a los tipos de conocimiento más complejos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de promover estos valores cívicos, estos valores éticos. Ciertamente que en los primeros años estos valores no entran por el oído, estos valores entran por la vista, por la percepción, por nuestros sentidos y se imitan como consecuencia de la interacción entre pares y con adultos. Y esta imitación de estas actuaciones no es consciente y premeditado, es una imitación inconsciente. Nada es tan contagioso como el ejemplo. Los primeros años de vida o la infancia son claves, porque ahí podemos ir desarrollando y promoviendo la instalación de un conjunto de prácticas, de actuaciones que, o lo que podríamos decir, conjunto de andamiajes que para transformar y modificar se hace mucho más complejo, ¿sí? Si más bien este, este proceso de aprendizaje interactivo mediado por el contexto se hiciera de una manera positiva y promotora del desarrollo humano. Aquí hay un diálogo en esta caricatura. Ustedes encontrarán, observarán una mamá, un niño, esta otra mamá con un libro y su hijo. Esta señora con su niño están con un celular y aquí están con libros. Y ella le pregunta porque se admira cómo el niño lee libros y le dice, ¿y usted cómo hace para que el suyo lea? ¿Cuál es la respuesta que podríamos dar? Sí. Entonces, la reflexión que les planteo es que la imagen en vivo, la imagen en movimiento, es muy impactante para el chico. Él está atento a todo y va mirando con mucho sentido, con mucha agudeza. Las personas, los adultos y sus pares son sus referentes. En los primeros años, obviamente, los padres. En la adolescencia, sus pares. Por eso se pregunta, por eso indaga, por eso explora, por eso quiere hacer y hace lo que ve que hacen los otros, lo que hacen, lo que dicen los otros y cómo lo hacen y cómo dicen los otros. Lo que recibe es lo que suele repartir, ¿sí? Lo que ve, vivencia, replica, imita. Entonces, los pequeños aprenden a relacionarse con los demás como esos demás se relacionan con él o con ella. ¿Cómo trabajar y promover valores? Bueno, desde el aprendizaje más auténtico posible, es decir, desde los contextos reales, desde esta situación en la que estamos todos los días,
de este acontecer diario. Desde allí hemos de trabajar y promover los valores, promover la reflexión sobre lo mío, de los otros y lo nuestro. Estos tres hitos es clave, porque podemos quedarnos solo en lo mío, y los valores cívicos y los valores ético-morales demandan trascender lo mío, mirar los otros, pero no solo los otros lejos, sino implicándonos nosotros. Ahora supone es lo nuestro, por lo tanto, soy miembro, soy corresponsable. Estos tres grandes contextos no son fáciles de transitar. Allí tenemos cantidad de estrategias, de técnicas que nos ayudan a promover el desarrollo de valores, no solamente de conocer sobre los valores, de hablar sobre los valores, sino de pasar a la actuación, a la práctica, a la conducta, al comportamiento cuando éste ya es mucho más permanente, ¿verdad? En relación con el entorno social y el entorno natural. Entonces, ¿cómo trabajar valores? Se trabajan de manera integral, se trabajan desde las definiciones conceptuales, desde el análisis, pero no basta ello. Necesitamos transitar a un aprendizaje en relación con entornos reales, auténticos, situados. Esta es una pirámide de Lorin Anderson, eh, estudiante y discípula de Benjamin Bloom, que también presentó en algún momento por el año 1956 su taxonomía de Bloom. Pero Loring lo reajusta. Entonces, aquí también les presento esta taxonomía para cuando trabajemos valores. No solo hay que recordar, hay que pensar sobre los valores, hay que comprender su implicancia, hay que plantear situaciones en las que el valor promueve el desarrollo humano y el bien común, en que ese valor no promueve el desarrollo humano, el bien común, analizar sus implicancias, valorar los pros, los contras de las múltiples actuaciones, pero también la idea es crear alternativas e implicarse con ellas. Pasar de promover habilidades del pensamiento inferior a cada vez más habilidades de pensamiento de orden superior. Los valores tienen que mirarse desde estos distintos niveles de habilidades. Proponer alternativas y cómo podríamos eh, aminorar los actos de corrupción. ¿Cuáles son esos actos de corrupción en la escuela, en el aula, en el vecindario, en el distrito, en el país? ¿Sí? ¿Y qué podríamos hacer? ¿Y a qué se comprometen? Crear, proponer, pero siempre en la perspectiva de ir apuntando a que ello se haga evidente en las actuaciones de las personas en interacción con estos entornos. Entonces, hay necesidad de educar en el uso de la responsabilidad, que implica hacerlo en libertad, veracidad y autenticidad. Educar en el uso de la responsabilidad, pero en libertad, en veracidad y autenticidad.
aquello que promueve la vida y aporta al desarrollo humano desde pequeños, eso es significativo para la vida adulta. Es un factor protector. Ello se recrea y se fortalece en las personas. Así se aprende a amar, se aprende a involucrarse, se aprende a valorar, a defender, a cuidar y respetar la vida de todos en todas sus formas. Es la manera como se articulan los valores cívicos, los valores éticos, con las fiestas patrias, con el bicentenario que hemos de celebrar. Finalmente, los convoco a que aún en medio de esta situación de crisis, de inseguridad y de incertidumbre, podamos apostar e insistir que sí podemos trabajar, que sí podemos promover una educación en valores cívicos, en una ciudadanía activa, que sí lo podemos hacer porque si negamos esa posibilidad o el escepticismo nos convence y decimos que esto nadie lo va a cambiar, entonces no tiene ninguna razón de ser la educación. La educación es una apuesta, la educación es una utopía. Si todo fuera corrupción en nuestro país, no estaríamos nosotros. Justamente porque hay una resistencia a ello, es que todavía vale la pena seguir apostando. Hemos de decir feliz 28 mañana. Hemos de decir que en medio de esta pandemia, que viva nuestro país querido, que viva nuestra gente, y hemos de todavía seguir sintiendo ese latido acelerado del corazón cuando decimos orgullosos y orgullosas de ser peruanos. Kenny me está pasando algunas preguntas de ustedes respecto a cómo promover el respeto y la disciplina. En realidad, la disciplina es un recurso fundamental para el logro de objetivos en la vida. Si no hay disciplina, no es posible nada. Y no estamos hablando de la disciplina escolar que viene de afuera hacia adentro. La disciplina de las normas, la disciplina no es esa la disciplina más formativa. La disciplina formativa es aquella que implica regulación del propio sujeto, ¿sí? Que es capaz de identificar su organización, sus tiempos, sus actuaciones, que es capaz de anticiparse con intencionalidad en el logro de metas y que por ello dosifica su esfuerzo, dosifica sus emociones, canaliza sus energías. Esa es la disciplina. Y sin disciplina definitivamente no hay meta humana posible. El respeto no es sinónimo de obediencia o de sumisión. Eso también los docentes tenemos que tenerlo clarísimo. El respeto es el reconocimiento de lo otro humano, de lo otro natural, de su existencia, que exige de mí un cuidado, una deferencia, una atención. Sin respeto no habría posibilidad de hablar de otros valores cívicos, de otros valores ético-morales. No hay forma, no hay forma. Entonces el respeto es el valor básico. Sin ello no se construye otro. ¿Y cómo promoverlo? A través de la cotidianeidad. La disciplina se promueve a través de la regulación. La metacognición ayuda a la disciplina. Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Y cómo podías haberlo hecho mejor? ¿Y qué necesitarías para hacerlo mejor? Necesito regular tiempo, necesito cuidar aquello. Primero debí, ok, entonces
ese conjunto de ordenamientos, pero no desde afuera que vienen como un elemento externo, sino que vamos descubriendo lo que puedo ser capaz, donde hago un control de mi propia voluntad. Esa es la disciplina formidable, formativa y saludable. ¿Cómo puedo fomentar ciudadanía en el nivel inicial? Uy, maravillosa cantidad de experiencias que hay. Los niños traen consigo un conjunto de aprendizajes creados y construidos en casa. Por ejemplo, se fomenta la ciudadanía en cuando tú le dices que tienen que dejar en orden y limpiecito su mesa de trabajo, cuando tiene el momento de sacar las rutinas, ayudan al tema de la ciudadanía, el pedirles que den su opinión, que pregunten, que digan lo que les gustó de clase y lo que no les gustó de la clase y por qué les gustó y cómo les gustaría que fuera. Eso es gestar ciudadanía activa. Pero si lo que queremos es que estén callados, que estén quietos, que no cuestionen, que no critiquen, por ejemplo, lo que no o lo que no se aprende, ¿cómo me lo exiges? Lo que no me lo promoviste, ¿cómo me lo demandas? ¿Sí? Entonces, que tenga capacidad para decir, esto sí quiero, esto no. Mira, ¿qué te parece? Porque ellos nos diseñan o nos dicen, ¿y qué quieren ahora? ¿Cantar, jugar, bailar? ¿Qué quieren? Queremos cantar. Ah, ya. Y otros podrían decir, queremos bailar. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para poder satisfacer a quienes quieren bailar y cantar? Si en nuestro país estos valores no están bien marcados, ¿cómo podemos inculcar estos en los alumnos de secundaria que ven más cerca de todo lo que sucede en nuestro país? Ciertamente, eh, destacar y rescatar la capacidad de indignación va a ser fundamental porque la indiferencia es fatal. Pero no nos eximamos los docentes, los directivos, el cuerpo de la escuela, la institución educativa, de también ser promotores de valores cívicos y promotores de valores ético-morales. O sea, no solo son los otros, somos nosotros también. Cuando el estudiante ve que el docente llega a la hora, que se preocupa por ellos, con autenticidad, obviamente, que cuando tú le dices tal fecha te entrego tu evaluación y efectivamente así te amanezcas, cumples con ese acuerdo, estás promoviendo esos valores. Entonces, esto no significa martirizarnos para generar estos tipos de prácticas. Es vivir y evidenciar lo que somos. La pregunta es, ¿y cómo somos? Cuando le, le dices al chico que diga la verdad, pero les dices tú la verdad. Cuando tú les pides respeto entre ellos, pero ¿tú respetas a los chicos? ¿O respeto es que él se pare autónomamente porque uno ingresa? Eso no es respeto. Eso es una convencionalidad y una arbitrariedad. Eso es un rito, pero eso no es un respeto sentido y conscientemente señalado, pensado. Entonces, diferenciemos en las instituciones educativas de ritos que creamos en la interacción de conductas que promueven la convivencia sana, consciente y responsable. ¿Qué actividades me ayudan a fomentar la ciudadanía? Todas las actividades que tú generas en tu sesión de clase, revísalas. ¿Qué están promoviendo? Además de el logro de determinados aprendizajes. Si son aprendizajes sobre la base de los 4 pilares, si son aprendizajes desde una perspectiva de competencia, tienes de todas maneras que trabajar contenidos, habilidades, disposiciones, promover, favorecer disposiciones internas positivas.
La toma de decisiones, el trabajo en equipo, el cómo dialogan, el cómo se ponen de acuerdo, cómo solucionan problemas, cómo se comprometen con el otro, cómo se preocupan del compañero que no asiste a las sesiones síncronas, que no está desarrollando su tarea. Todo eso es promover una ciudadanía activa, urgente y necesaria. ¿Cómo promovimos la honestidad? Disculpe, no hice el trabajo, se me fue el tiempo, no lo dediqué, se me pasó, me aburrí. Y a ver, ¿qué podemos hacer frente a ello? Es necesario, pero claro, no solo está el entorno escolar, también está el entorno familiar, está el entorno vecinal. ¿Cómo se vincula con el vecindario? ¿Qué hace para una convivencia sana con el vecindario? Tiene la mascota, la deja fuera, la mascota micciona, deja sus heces por todas partes. Eso es un comportamiento cívico para promover la convivencia. Planteémonos eso, ¿no? Cuando barre la fachada de su casa, ¿dónde va la basura? ¿La deja al vecino o realmente se preocupa por? Cuando está en el carro público que come y deja todos los desperdicios, esa actuación. Entonces, estos valores no están en el discurso, están transversalizados en la vida, en las actuaciones de las personas. ¿Cómo podríamos impulsar más nuestros valores en medio de la pandemia? El primer valor clave en la pandemia ahorita es tenemos normas que sabemos hemos de cumplir. Entonces tenemos que saberlas cumplir. No hay que sacarle la vuelta a las normas, porque no solamente es un mandato que me obligan y me ordenan, sino que estas normas que yo las tengo que cumplir son las normas que me permiten cuidar mi vida y cuidar la vida de los demás. Esta solidaridad activa es fundamental. Y eso no significa que no pueda trabajar. Tenemos que trabajar, tenemos que satisfacer nuestras necesidades humanas, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Te estás cuidando tú y estás preocupado por cuidar al otro? Si estás expendiendo un producto, ¿estás pensando en vender? Sí, pero también estás pensando en el comprador, en el cuidado del comprador. Cuando te subes al servicio público, estás pensando en tu bienestar, pero estás viendo alrededor que no vaya a generarle alguna dificultad a otros. Entonces, queridos colegas, queridos asistentes, participantes de este encuentro, ha sido un gusto poder aprovechar esta oportunidad una vez más de Corefo para interactuar, pero también para animarlos en la tarea. Estamos en esta tarea, seguiremos en esta labor con la convicción, con el compromiso en medio de tantas dificultades y adversidades, y pues que haya oportunidad de celebrar con la modestia, de celebrar en familia, de celebrar con tus chicos vía tus sesiones, ¿sí? Que se sientan felices, ¿no? Para algunos va a ser muy complicado decir soy feliz en este momento porque la situación está muy difícil, pero estar en el Perú es una gran oportunidad. Nuestro país es rico en diversidad, en su gente, mucha gente buena, mucha gente hermosa y valiosa, ¿sí? Un país riquísimo y hermoso, pero no lo destruyamos. Este es el Perú de todos los que estamos, de todos los peruanos, pero los peruanos de hoy y también pues tiene que ser
el Perú para los que vienen. Muchísimas gracias. Feliz 28. Que viva el Perú. Y mañana un brindis por él si fuera posible. Si es con agua y si es con vino. Si es a ver, con chicha. ¿Sí? Feliz aniversario patrio. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias.